7 de la mañana con 13 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En un comunicado de este 22 de abril, la Secretaría General de Comunicación ratificó que niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas públicas del régimen Costa recibirán los uniformes y la alimentación escolar conforme los parámetros vigentes para la identificación y cobertura de los beneficiarios de esta política de atención gubernamental. El comunicado además añade que no existirá ninguna modificación en este mecanismo de atención gratuita a favor de los grupos de atención prioritaria que cursan estudios en las instituciones educativas fiscales. Se advierte una inversión para este ciclo Costa de 74.14 millones de dólares en alimentación escolar, 20.87 millones en uniformes y 13.94 millones en libros y materiales educativos. Hasta ahí el comunicado de la Secretaría General de Comunicación. Alfredo Astorga, viceministro de Educación, esta mañana aquí en Primera Impresión. Buenos días. Ha sido necesario aclarar esto porque de alguna manera las declaraciones del presidente dieron a entender que se procedería a una suerte de focalización. ¿Cuál es la verdad? Creo que hubo un pequeño malentendido, digamos, pero el boletín que ha salido desde ayer tarde y ahora creo que deja plenamente claro cuál es la situación. Es decir, la continuidad en la entrega de esto, sin modificaciones. Nadie será excluido. Nadie será excluido, se mantiene por igual, las inversiones tampoco han disminuido. Y nosotros más bien le vemos desde el lado positivo, es decir, que a pesar de las circunstancias complejas, difíciles del país, se mantienen estos servicios, ¿no? En el caso de los textos es más claro todavía porque esos son de llegada absolutamente universal y están, digamos, sustentados suficientemente los recursos para que eso suceda. Entonces, en medio de esto, estas noticias, digamos, de alimentación escolar, de uniformes y de textos, más bien nos satisfacen en la medida de que esos servicios se mantienen sin variación de los criterios de asignación. Se planteó, sin embargo, la preocupación a partir de las declaraciones del presidente de que existiesen de alguna manera evidencias de la entrega de estos beneficios de un modo no justificado a determinadas personas en el país. ¿Esto es así? Yo diría que el llamado es a poner un énfasis y una atención particular para que estos servicios lleguen con especial dedicatoria y no se pierdan en el camino hacia los grupos de mayor vulnerabilidad. Pero cuando digo no justificado me refiero a, por favor, todo niño debe ser acreedor a este tipo de beneficios y derechos, sin duda alguna. Pero hay hijos de familias que tienen capacidad adquisitiva, cuyas capacidades económicas les permiten atender estas necesidades y requerimientos, que están recibiendo el beneficio. Sí, o sea, el beneficio es de carácter universal y se mantiene sin modificaciones. Como digo, más bien es un llamado de atención para que seamos doblemente, digamos, eficientes, doblemente cuidadosos para que llegue a los sectores de mayor vulnerabilidad. La nueva escuela se inicia en la costa, titula esta mañana Diario El Telégrafo, en referencia a la inauguración de la unidad educativa Rumiñahui, y se dice como símbolo de cambios en el sistema educativo. ¿Esto qué significa? Así, es muy interesante que el año escolar en el régimen Costa se iniciara en una unidad de carácter bilingüe, de carácter intercultural. Es una escuela muy especial, ahí se estudian niños que son mestizos, blancos, indígenas, afroecuatorianos, entonces tiene un valor real y un valor simbólico que ahí se inicie, ¿no? Son 2.200.000 alumnos que inician clases en la costa, es un operativo inmenso, creo que es el segundo operativo más grande luego de las elecciones, el poner, digamos, en funcionamiento más de 7.000 instituciones con más de 2.200.000. Es el régimen más grande en comparación con el régimen de la Sierra, el de la Costa y Galápagos. De manera que este inicio simbólico, digamos, fue muy bien recibido por la gente que estuvo ahí. Tuvimos un lleno completo, tanto de padres de familia cuanto de docentes y de estudiantes. Pero cuando se habla de cambios en el sistema educativo, ¿a qué innovaciones? Bueno, apuntamos a varias cosas. Nuestra propuesta es de la nueva escuela, es decir, una visión renovada, una visión esperanzadora de la educación,
que su situación de crisis que ha arrastrado por tantos años, ¿no es cierto?, ha generado también cierto sentimiento de abatimiento, muchas veces de desesperanza. Entonces, nuestra idea de una propuesta nueva que se da tanto en los niveles de gestión, ¿qué caracteriza esta hablamos propuesta? De austeridad, hablamos de transparencia, hablamos de democratización, hablamos de este conjunto de principios que hacen que la gestión sea más a la luz del público y las cosas que no se puedan tenga que decirse de manera transparente. Pero hablamos de nuevos contenidos en los programas educativos o de nuevas metodologías. Yo creo y que el punto ahí hablamos de flexibilidad en el campo curricular y flexibilidad en la autonomía de las instituciones. Tal vez estas dos cosas van juntas. Estamos acostumbrados a instituciones educativas extremadamente dependientes, sin capacidad de creación, ni de propuesta, ni de iniciativa. La idea es empezar a abrir el panorama, empezar a abrir la escuela a la vida, y para eso se necesita que haya mayores niveles de autonomía de las instituciones, y dentro de esta autonomía entonces el currículo nacional tiene que ser pensado de otra manera. No es solamente aumentar asignaturas que va a convertir el currículo en una situación inmanejable, sino más bien enfatizar líneas de trabajo transversales, etcétera, que respondan mejor a las realidades tanto locales cuanto nacionales. Entonces la flexibilización del currículo tal vez uno de los puntos más interesantes que estamos trabajando. Queda dicho, ante las dudas de última hora, no existirá ninguna modificación en la entrega del mecanismo de atención gratuita a favor de grupos de atención prioritaria, niñas, niños y adolescentes, en la entrega de desayuno escolar, en la entrega de uniformes, en la entrega de materiales educativos, según lo ratifica nuestro invitado en esta mañana, a quien agradecemos por estar aquí, Alfredo Astorga, viceministro de Educación. Breve corte, regresamos en un instante.